Hoy vamos a hablar sobre los mitos y realidades acerca del cáncer infantil con el pediatra oncólogo Alex Frías. Bueno, yo soy pediatra, me formé en el Hospital del Niño DIF. Posteriormente, esos fueron 3 años de especialidad. Me titulé como pediatra y posteriormente hice la subespecialidad en oncología pediátrica. El cáncer infantil, Mar, es la segunda causa de muerte en Wow. menores de 15 años, ¿no? Entonces es una enfermedad que lamentablemente se diagnostica pues tardíamente en muchos casos. Entonces, Claro. ahorita los niños menores de 15 años, ¿de qué se están muriendo? De accidentes, en primer lugar, y Ok. segundo lugar, de cáncer, ¿no? Entonces, esto es Wow. alarmante Claro. porque pues es importante diagnosticar estas enfermedades en tiempo y forma. Lo que sí te puedo decir es que en muy pocos casos crecer duele, ¿no? Ok. Eh, Hay un bajo porcentaje, hay un post que puse hace poquito en donde más o menos los síndromes musculoesqueléticos, que así se llaman, estos famosos dolores de crecimiento, Ujú. como antes se llamaban, Exacto. más o menos se da en un 15 a 20% de los niños. Sin embargo, si un niño tiene dolor en los huesos y es repetitivo Ujú. y no cede con los analgésicos y se hace cada vez más frecuente y más intenso, es importante que lo lleven con un especialista, con un experto, para que descarte otras enfermedades, entre ellas obviamente el cáncer, ¿no? Pero hay otras enfermedades. En los pacientes pediátricos no hay un dato específico. Lamentablemente todos los datos son muy inespecíficos y, por Ok. ejemplo, te pudiera decir qué datos de alarma hay que cuidar en un Exacto. niño que pudiera tener cáncer, pues son un montón, ¿no? Pero los principales que normalmente vemos en oncología pediátrica, pues voy a Ujú. empezar con el dolor de cabeza, ¿no? Ok. O sea, un dolor de Ujú. cabeza puede ser por una infinidad de causas, ¿no? Claro. Estrés, que hay quien, o sea, por ejemplo, hay niños que a veces requieren lentes y empiezan con Ujú. dolor en la cabeza, Ok. migraña, tensional, ¿no? Pero el dolor de cabeza, que es frecuente, que se hace cada vez más intenso, sobre todo, o sea, es intenso, empieza en la mañana, en la tarde, ya para la noche ya está muy, muy intenso. Y que termina con vómitos, ¿sí? En Ok. la mañana, y que esos vómitos calman el dolor de cabeza, tenemos que tenerlo siempre como alarma, ¿no? Dolor de Ok. cabeza intenso, que Ok. además se acompaña de vómitos frecuentes. Ujú. Esto nos habla de que pudiera haber un tumor adentro, ¿no? Un tumor en Ok. la cabeza, ¿ok? Claro. Entonces ese es el primero que tendríamos que pensar, ¿no? Claro. Ujú. Otro signo que es muy, muy frecuente en niños es la fiebre, ¿sí? Ok. Obviamente, si un niño tiene fiebre, pues lo primero que vamos a pensar, pues no es en cáncer, ¿verdad? Claro. Pero Exacto. es fiebre, que son niños que presentan constantemente fiebre, ¿sí? Ok. O sea, yo estoy hablando de fiebre arriba de 38 grados Ok. y que los llevan con el médico, los llevan con el pediatra, con su médico de cabecera y les dan algún tratamiento por alguna infección y regresa la infección y regresa la fiebre. Entonces es un círculo vicioso que se va haciendo, ¿sí? Porque le dan tratamiento para la fiebre, le dan tratamiento para la infección y no mejora el niño. Entonces, Claro. estos niños que tienen fiebre recurrente, que se presenta muy seguido, ¿sí? Acompañado de otros síntomas como palidez, como crecimiento de los ganglios, como Ujú. sangrados por la nariz, hay que pensar en cáncer también. Ejemplo, la leucemia, ¿no? Los Ok. linfomas se presentan casi siempre en el 60-61% de los casos va a ser fiebre lo que van a presentar. En internet vamos a encontrar muchísimas cosas que son tanto ciertas como malas. Hace poquito me decía el papá de un paciente, doctor, leí en internet que están ofreciendo esta planta, ¿no? Esta planta y que se están curando los niños y hay que comprarla y esto. Y le digo, usted puede, si quiere, se la puede dar, ¿no? Cada quien es libre de darle al niño lo que quiera. Pero el único tratamiento que pues, se ha visto que cura el cáncer en los niños, pues es pues, la cirugía
La quimioterapia, el trasplante en algunas enfermedades, ¿sí? Algunas terapias blanco, pero todo llevado por médicos especialistas, no caer pues en sitios de internet o personas que se dedican pues en algunas ocasiones a dar tratamientos que no están científicamente corroborados, ¿no? Y siempre que alguien encuentre en internet algo, siempre corroborarlo con su pediatra, corroborarlo con su médico de cabecera. Cuando tenemos una sospecha de estas, lo llevan con el pediatra o con los oncólogos pediatras y les tomamos una biometría hemática, y en la biometría hemática vemos si hay alguna alteración en las células de la sangre, pero el estudio que se hace se llama aspirado de médula ósea, y es un piquete que se hace en la médula ósea del niño y se ven al microscopio las células que hay en la médula ósea, y si vemos células malignas en más de un 25%, pues vamos a decir que el niño tiene leucemia, ¿no? Claro. Por ejemplo, en los linfomas, en los tumores de los huesos, en los tumores de los riñones, en los tumores de cualquier otro sitio, se necesita una biopsia, ¿sí? Del tumor o del tejido, ¿sí? Y eso se lo mandamos a un especialista que se llama patólogo, y él nos dice qué tipo de tumor es, qué cáncer es. No hay un estudio que podamos hacer en sangre para saber si el niño tiene cáncer o no tiene cáncer. Claro. Algo muy importante es diagnosticar a los niños en tiempo y forma, ya que si nosotros diagnosticamos a tiempo, en un estadio temprano la enfermedad, las posibilidades de curación son mucho más altas. En general, no se hereda el cáncer en los niños, ¿sí? Salvo hay ciertas enfermedades genéticas, sí, algunos síndromes de cáncer familiar, que digo, no vale la pena ahorita platicar, ¿no? Pero, sí, pero no. Sí, hay algunas cuestiones ahí en donde sí, algunos criterios, ¿no? En donde si la mamá tuvo cáncer de mama a una temprana edad y además tiene otros familiares con tumores en la cabeza, etcétera, también el niño es propenso a tener cáncer. Si el niño tiene síndrome de Down, por ejemplo, tenemos varios pacientes con síndrome de Down, los niños con síndrome de Down tienen hasta 20 veces más riesgo de presentar leucemia, ¿no? Entonces, estos niños con síndrome de Down, en caso de que tengan algún sangrado, en caso de que estén pálidos, pues siempre luego llevarlos para allá, porque pues hay que diagnosticarles leucemia, ¿no? En estos chiquitos, ¿no? Y así hay varios síndromes genéticos que los hacen propensos a diferentes tipos de cáncer. A mí siempre me dicen, ¿por qué tu especialidad es muy triste? ¿Por qué hiciste esta subespecialidad? Y les digo, no es triste porque cuando vemos a los niños curarse y vemos a los niños en la consulta que van, ¿no?, a su seguimiento después del tratamiento, y los vemos felices, contentos, que ya regresaron a la vida normal, que ya regresaron a jugar, ya regresaron a la escuela, ¿no? Bueno, cuando había escuela, ¿no? Cuando ya regresaron a sus actividades, pues es muy satisfactorio, ¿no? Verlos primero en un estado enfermo con pues todo lo que implica la quimio, ¿no? Sin pelo, pálidos, ¿no? Vomitando por la quimio y todo. Ya luego verlos contentos, muy felices, agradecidos, pues eso es algo muy, muy satisfactorio para nosotros.